la patria, damos inicio a la sesión. ¿Por qué se perdió el de año humana? No sé. ¿Estuvo? Sí. Ah, por eso. Ahí está. No sé, que Sí. se registró y Yo está fallando. Sí. Ya. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, Presidenta de la Comisión. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia en carácter suma para el despacho del proyecto sobre armonización de la Ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a las Niñas y Adolescencia y modifica normas legales que indica, y la Ley 20.032, que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados, con la Ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Un oficio del Ministerio de Bienes Nacionales, mediante el cual, en respuesta a un oficio de esta comisión relativo a la destinación de algún inmueble para el funcionamiento del Colegio de Niños Sordos San Francisco de Asís, informa que en la actualidad, Colegio San Francisco de Asís, que en la actualidad funciona en un inmueble de la comuna, pero que debe restituir a su propietario a fines del año en curso, informa que revisados los registros de la División de Catastro del Ministerio, no se cuenta actualmente con un inmueble fiscal en la región metropolitana disponible a este efecto. Un correo de fecha 1 de octubre de la subsecretaria de la Niñez, señora Verónica Silvia Villalobos, mediante el cual excusa su asistencia de manera presencial debido a que por temas de agenda impostergable, y solicita se le pueda habilitar su presencia y su participación en forma telemática, para lo cual se requiere el acuerdo de esta comisión. Y finalmente una nota de la bancada de la Unión Demócrata Independiente de 6 de octubre, por el cual informa que el diputado Marco Antonio Zulantay será reemplazado en la sesión de hoy por la diputada Marta Bravo. Eso es todo, Presidenta. Diputados, ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿No? Vamos a... Sí. Ah, perdón. Sí. Sobre la cuenta. Aló, sí. Sí, Presidenta, con respecto al oficio número 312, la verdad es que me llama la atención porque San Francisco de Asís en la actualidad recibe a todos los niños con problemas de sordera, entonces son un gran aporte para dar equidad en cuanto a la educación a los niños, no hay discriminación. Me llama la atención profundamente que usen un lugar que es de la iglesia, donde la iglesia debería abrir sus brazos y recibir a toda la gente, sobre todo a los que tienen necesidad. Y hoy la iglesia es quien quiere desalojar este colegio, dejarlos en la calle, y por la respuesta que hay, no tenemos ningún inmueble. Así que quería pedir al Ejecutivo si podemos ver este tema, porque habla de niños con una discapacidad que van a quedar sin un colegio que le presta las herramientas para que se puedan desarrollar y vincularse en la sociedad. Creo que debemos hacer algo porque a la iglesia siempre se le destinan fondos, pero estos fondos es para hacer caridad, preocuparse también por los más necesitados, y acá está haciendo todo lo contrario. Entonces, solicito por favor que podamos oficiar también al Ministerio de Desarrollo Social, diputada, y veamos este tema porque no es posible que estos niños queden sin un lugar para que se eduquen. Gracias, Presidenta. Delgado, entonces vamos a tomar al tiro el acuerdo del oficio del Ministerio de Desarrollo Social por el oficio que no llegó, ya, pero el 312 es sobre el punto, diputada, ya. Diputada Mix, sobre... Ahí sí, gracias, Presidenta. Efectivamente tuvimos la posibilidad de escucharlos acá, invitados por la diputada Delgado, que en esta oportunidad pues, no puedo, pero nosotros la reemplazamos y la representamos bien este día. Y una de las cosas que yo me preocupé y llamé al ministro por este caso, y después lo corroboré con ellos, es que ellos no quieren fuera de la comuna de Santiago. A pesar que ahí dice región metropolitana, ellos no quieren fuera de la comuna de Santiago. Entonces yo también creo que ahí, aparte de oficiar y ver
quizá ellos debieran también flexibilizar un poco, porque, claro, tienen que tener características de colegio, por las condiciones, no puede ser una oficina. Hay algunos inmuebles que efectivamente, me consta cuenta, vienen en nacionales, pero tienen que cumplir con las características de un colegio. Y yo ahí concuerdo, ¿no? En general a la iglesia en todas las comunas se les entrega recursos y sería bueno que ellos pudieran, la iglesia que le facilita este espacio a esta escuela, podría argumentar efectivamente en qué va a ocupar ese espacio, cuál es el problema de que ellos sigan ocupándolo. Y lo otro, Presidenta, es ver si existe la posibilidad fuera de la Comuna de Santiago una alternativa, a pesar de que aquí dice Región Metropolitana. Yo me recuerdo perfecto que en la conversación que tuve con el ministro, él me comentó que el problema que había era que ellos no querían salir de la Comuna de Santiago. Entonces veamos cómo también conjugar las dos cosas. Eso, Presidente. Gracias, diputado. Sí. Sí, vamos entonces, de todas maneras vamos a oficiar al Ministerio de Desarrollo Social y también a Bienes Nacionales, entendiendo que ya ellos emitieron una respuesta, pero de todas maneras se va a oficiar a ambos ministerios nuevamente. ¿Tomamos el acuerdo, diputados? ¿De acuerdo? Sí. Ya. Sí. Sí. Solo un breve complemento, que no di lectura íntegra al documento por razones obvias, pero debo aclarar que si bien la respuesta es negativa, en el mismo documento dicen que ellos están pendientes del punto y en cuanto tuviesen a disposición un inmueble que pudiera ser facilitado en la Comuna de Santiago, estarían dando aviso. Pero en el minuto la respuesta, o sea, la disponibilidad no existe. Okay. Gracias. Gracias, secretario. Vamos ahora entonces sobre la cuenta del punto número 3. La subsecretaria de la Niñez, la señora Verónica Silva Villalobos, se excusó de su asistencia de manera presencial, pero tenemos que tomar el acuerdo, diputados, para poder tenerla de manera remota, conectada vía telemática, para que pueda también desde ahí argumentar y que sigamos con la discusión del proyecto de armonización. ¿Les parece? Sí, el equipo está presente, sí. ¿Sí? Ya, el acuerdo. Entonces, para que ella pueda estar vía remota. ¿Estaríamos con la cuenta? ¿Algo más, diputado, sobre la cuenta? ¿No? Puntos varios. Sí, vamos a puntos varios ahora. Yo tengo, bueno, la semana pasada tomamos un acuerdo que fue fuera de la comisión, entonces ahora vamos a tomarlo dentro de la comisión, de poder invitar o recibir al defensor de la niñez frente a las solicitudes que había hecho también la diputada Delgado, y eso quedaría para la próxima semana con respecto también a lo que ellos han planteado con el presupuesto de la Defensoría. ¿Les parece? Para la próxima semana entonces lo invitaríamos. En la primera etapa de la comisión, la primera hora de la comisión. Diputada Mix, ¿sobre el punto? Sí. Ahí sí. Presidenta, yo planteé también fuera de lo formal, que sería bueno que el defensor nos haga llegar antes su solicitud, porque ya están las discusiones presupuestarias en las subcomisiones ya, y por tanto no es menor que están encima, porque tampoco envió antes, y que más allá de lo que podamos discutir acá, que yo no estoy muy de acuerdo, creo que comparto la visión que tenía el secretario respecto del tema, pero que para que nos mande la información, porque tenemos una sesión solo para escuchar lo que necesita, a mí me da la sensación de que no es muy fructífera. Él debería de hacernos llegar a todos nosotros una carpeta, incluso podría haber pedido reuniones con cada uno de nosotros para pedirnos, mira, como cualquier otro organismo que está esperando aportes del Estado, entendiendo la dimensión y la importancia que tiene. Yo no lo estoy menospreciando ni mucho menos, pero hay otros organismos que cumplen una labor igual de importante y generan estas reuniones a través de la ley del lobby para pedir apoyo, que es lo que corresponde, porque este no es un organismo gubernamental, es no gubernamental. Por tanto, yo insistiría en la posición del secretario, y lo que sí pediría es que él nos haga llegar, como corresponde,
la información de lo que requiere, de lo que espera para la discusión del presupuesto. Por tanto, no estoy de acuerdo con que venga a exponer sus necesidades a una comisión. Eso. Mix, de todas maneras vamos a, ya habíamos tomado el acuerdo la vez anterior de poder citar, de que él estuviera acá presente. No obstante, lo que usted señaló y que también nos dijo el secretario es que efectivamente él mandara la documentación con respecto a qué es lo que lo aqueja principalmente al tema presupuestario y cuáles son las dificultades que hoy día presenta la Defensoría en términos del presupuesto y además también otras cosas que él ha señalado y que en alguna oportunidad tuvimos la posibilidad de poder escucharlo. Eso debería llegar antes de la comisión del día lunes, secretario. Lo que le pido, claro, sí, le pido por favor si puede generar el oficio y también para poder que él esté, que todos los diputados y diputadas tengan la información previa antes de la comisión y a lo mejor cada uno de nosotros poder analizarlo y darle ahí también alguna, llevar el hilo conductor o la conversación frente a lo que él ha planteado y lo que ha dicho también la diputada Delgado. Diputadas, diputados, yo les quería plantear, hoy día tuve la posibilidad de poder reunirme con los funcionarios del FOSIS, sus directivas nacionales, y existe una preocupación porque hay un recorte presupuestario en 3 programas del FOSIS. Esto sí es un organismo estatal, esto sí le pertenece y además el FOSIS es un programa que no tan solo hoy día está basado en una política pública donde el principal objetivo es la superación de la pobreza y a nosotros también como comisión nos compete netamente lo que está ocurriendo también en términos de esta advertencia que están haciendo los funcionarios y se trata de 3 programas específicos, que es el programa Acción, el cual fortalece las redes territoriales para el desarrollo comunitario, el programa de educación también financiera que entrega herramientas para el manejo y la comprensión de finanzas también personales, que ha beneficiado a más de 806 mujeres a nivel nacional, y el programa de apoyo tu plan laboral, apoya tu plan laboral. Este también está enfocado en personas en situación de pobreza extrema y ha beneficiado también a 300 hombres y 300 mujeres a nivel nacional. Estos 3 programas están siendo considerados son considerados también estratégicamente dentro de lo que significa la cohesión social en cada uno de los territorios que nosotros además, no me cabe la menor duda de que los diputados y diputadas están constantemente participando con las mujeres y hombres también que son beneficiados de FOSIS a nivel nacional. Y estos programas trabajan alrededor también de 21 organizaciones que han sido también a nivel nacional beneficiadas territorialmente y que hoy día son más de 14.000 personas en todo el país y se estima una disminución presupuestaria de alrededor de 6.000 millones de pesos para estos programas, lo que es una dificultad tremenda. A mí sí me parece que esto es muy importante poder evaluarlo y convocarlo, y a mí me gustaría que la próxima semana pudiésemos convocar primero al director nacional de FOSI, a Nicolás Navarrete, invitarlo para que nos cuente con respecto a cuál es la evaluación de los programas, el por qué hoy día se ven enfrentados a que el presupuesto y que les han dicho que va a quedar con presupuesto cero estos 3 programas y cuál es el factor evidentemente y cómo va a afectar esto en la calidad de vida de las personas que hoy día ya han estado trabajando y han sido beneficiadas de estos programas y obviamente para los futuros beneficiarios, que son quienes hoy día corre el riesgo de que estos programas vayan a terminar o que queden con presupuesto cero. Entonces quería tomar el acuerdo. De todas maneras, diputado, muchos de ellos, de los funcionarios a nivel nacional, me preguntaron por algunos de ustedes. Me preguntaron si era posible que ustedes pudiesen tener alguno de forma particular reuniones por Zoom con ellos a través del lobby o como ustedes lo estimen conveniente. Yo di los nombres de varios de los que participan constantemente acá y voy a transparentar eso. Dije el diputado Twitty, también mencioné a la diputada Humada, a la diputada Mix, a la diputada Delgado, al diputado también Celedón, mencioné también al diputado Juan Carlos Beltrán y a la diputada también Candelaria y a la diputada Delgado. Ellos porque son los que participan constantemente también en la Comisión de Desarrollo Social y porque ellos también querían tener una nómina de diputados de todos los partidos políticos, porque a mí me parece importante que esto lo veamos entre todos y que esta comisión particularmente se pueda preocupar de lo que va a afectar esto en cada uno de los territorios nuestros.
Así que si les parece podemos tomar el acuerdo para poder citar al director nacional la próxima semana, a Nicolás Navarrete, y que nos pueda explicar cuánto va a afectar esto en el sistema público, la política pública con los funcionarios y además también con los futuros beneficiarios. Diputada, ¿tiene? Ya, vamos a tomar el acuerdo primero. Acordado. Y ahora no sé si alguien quiere tomar la palabra. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a todos los presentes. Y claro, justamente cuando usted habla de estos programas, cuente conmigo. Están los correos que nos pidan estos reuniones por lobby. Ahí vamos a estar presentes para escuchar. Y justamente he evidenciado en la provincia de San Antonio, bueno, en todo mi distrito también, hay otro programa, no sé si habló de él, que es el programa AMA también. Bueno, yo lo he visto en acción justamente con adultos mayores y principalmente hemos visto cómo han mejorado su calidad de vida, su actividad, cuándo se juntan, las distintas actividades. ¿Le hablaron eso? ¿Es de salud? Ya, perfecto. Justamente quería hablar sobre esto a continuación, por eso traje una presentación. Y por eso, Presidenta, yo quería solicitar a la Ministra de Salud, Jimena Aguilera, y al Ministerio de Hacienda que concurran a la Comisión de Desarrollo Social para informar cuáles son los fundamentos que sustentan la reducción de estos recursos públicos a los programas adultos autovalentes. Como le digo, he evidenciado el fruto de esos programas, no solamente en los tremendos profesionales que brindan un servicio a estos adultos mayores, donde, bueno, podría enumerar un sinfín de actividades que ellos realizan y cómo mejoran su calidad de vida en términos de salud y de movimiento. Bueno, este programa está vigente desde el año 2015 y obviamente ha beneficiado a más de 200.000 personas mayores mediante talleres en los CEFAM, promoviendo siempre su autonomía, la salud preventiva, la integración social. Su eventual recorte afecta directamente la política de envejecimiento activo, que de hecho hay un proyecto que estamos discutiendo y votando en el hemiciclo, y el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos con Chile. Así que me gustaría hacer esa petición de citarlos y para que nos vengan a exponer justamente cuál es el motivo técnico de su erradicación, digámoslo así, o de su suspensión. Muchas gracias, Presidente. Diputado Twitty, sí, vamos a tomar el acuerdo. De todas maneras, diputado, en la Comisión de Personas Mayores se ha discutido largamente este tema y que lo han planteado también varios diputados de diferentes distritos. Y donde existe la preocupación no tan solo por el programa Más AMA, de personas adultos mayores autovalentes, sino que también por el programa DIR, por el programa también Comunidades Saludables, y bueno, y 5 programas que tiene el Ministerio de Salud, que hoy día van a tener también presupuesto cero, y que lo que se pretende es reestructurar estos programas. Entonces, yo de igual manera vamos a tomar el acuerdo para poder citar al Ministerio de Salud y invitarlos al Ministerio de Salud y usted dijo también Hacienda, sí, para poder invitarlos. Pero hoy, sí, es los mismos términos. Exacto, es informativo, no resolutivo, ¿cierto? Pero para poder invitarlos de todas maneras. Sí, ok. Vamos a tomar ese acuerdo y de ahí le doy la palabra al tiro a la diputada Ahumada. Diputada Ahumada tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. A través suyo saludar a todos quienes nos acompañan en la comisión. Solo sumarme con respecto al punto, ya que como Presidenta de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, y usted también y varios de los diputados presentes son parte permanente u eventual, casi permanente por la diputada Mix y así otros diputados de la Comisión de Desarrollo. Efectivamente hay preocupación, como bien usted lo dice, respecto de estos programas. Hay varios programas y obviamente en el área que nos compete a nosotros, desarrollo social y personas mayores y discapacidad, por supuesto que preocupa todos los programas que hoy día se ven con presupuesto cero. Eventualmente podemos compartir información, están citados los mismos incumbentes citados por la comisión para el día de mañana a la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, y creo que desde ahí podemos, ¿cierto?, unir fuerzas y trabajar en la misma línea, entregándonos información también para la tranquilidad de todos los diputados que están preocupados, porque de verdad las personas mayores a lo largo de Chile están al pendiente de estas comisiones para ver cómo nosotros abordamos el tema, cómo podemos colaborar, y por lo demás es preocupante cuando además estos programas no están evaluados de manera negativa
en su funcionamiento, sino que usted estaba presente en la comisión, más bien en un tema administrativo. O sea, el resultado es real, es eficiente. Así nos contaban las personas mayores que llegan con muleta o con su burrito y después de la actividad que realizan con profesionales que realmente son de lujo, vuelven a caminar, llegan tranquilos y llegan felices. O sea, les ha cambiado la vida y ellos tienen una preocupación importante también porque acá hay un área de salud mental para nuestras personas mayores. Así es que solo quería sumar esa información y ponerla a disposición. Gracias, presidente. Diputada Ahumada. Entonces, habiéndose tomado todos los acuerdos, vamos a darle también... Hoy, secretario, ¿tiene algo que indicar algo más? ¿No? Perfecto. Vamos entonces a poner... pues está citada la subsecretaria por telemática, ¿cierto? Está invitada, sí, está invitada. Entonces, ¿está recibida? Ya, perfecto. Entonces vamos a comenzar con la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar las siguientes materias: continuar con el debate y la votación en particular del proyecto de ley sobre armonización de la ley 21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica las normas legales que indica la ley 20.032 que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados, con la ley 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Boletín número 15351-07 con urgencia suma. ¿Tiene la palabra entonces la subsecretaria? ¿Está por ahí o no? Vamos a comenzar con un aporte si quedamos con él. Ya. Buenas tardes. Sí, está. Porque no está cargando. No, es que el comparado no está cargado. Ahora lo van a cargar. Estamos todas las mismas. Pensábamos que teníamos problemas entre el celular y la Escucha, ya. Vamos a escuchar, mientras tanto, llega informática, vamos a escuchar a la subsecretaria, si está, aunque no la podamos ver porque no está cargada la plataforma, pero la vamos a escuchar, subsecretaria, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Solamente señalar que entiendo que tenemos que, analizando los artículos que quedaron pendientes o que estábamos en el orden la semana pasada, quiero solamente aclararme respecto de cuál va a ser el procedimiento en esta sesión para ir discutiendo y desde dónde. Con su venida, presidenta, y a solicitud de la subsecretaria, vamos a resituarnos en el comparado y en el proceso de votación. Estamos en el artículo 2 del proyecto de ley que aprobó el Senado, que es aquel que introduce modificaciones en la ley 21.302, que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas que indica. Página 95 del comparado. Y claro, y dentro de este ya hemos analizado las indicaciones correspondientes a los dos primeros artículos. Estamos en el artículo 3, terminando, y solo nos quedaba, respecto del artículo 3, una indicación pendiente que es en la página 110, 111, Nachita? 111 de la última versión, la indicación número 16 del diputado José Carlos Mesa, que introduce un inciso final ¿ahora sí? Ahora está el comparado en los pupitres. Página 111 del comparado. ¿No? ¿Quién comparado? Eso. Yo los voy a ayudar, los voy a sacar de la sesión a todos para que vuelvan a entrar y se registren nuevamente. A ver si les carga la... Ahora sí, ya. Entonces, les pido por favor que vuelvan a ingresar su asistencia. Ahora vamos a la página 110, sí. Entonces, presidenta, como le decía, vamos a,
para dar término al artículo 3º de la ley, a las modificaciones al artículo 3º de la ley 21.302, solo nos queda la indicación número 16 del diputado José Carlos Mesa, que voy a leer a continuación, sin perjuicio que voy a hacer un recordatorio también, para que todos estemos claros, de que en una votación previa se aprobaron todas aquellas modificaciones propuestas por el Senado que no tienen indicaciones ni parlamentarias ni del Ejecutivo, y solo nos estamos restringiendo ahora a ver una por una las indicaciones. Es así. Subsecretaria, no sé si me se oyó la explicación, porque no la estamos viendo, pero... Sí, sí, secretario, gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, diputada presidenta, procedemos con la indicación número 16, que está en la página 111 del comparado, del diputado José Carlos Mesa, cuyo propósito es agregar un nuevo inciso tercero, o un inciso tercero, no es nuevo, sino que es un inciso que no existe, al artículo 3º de la ley 21.302. El artículo 3º de la ley 21.302 es aquel que se refiere a los sujetos de atención y como tal contempla a quienes son beneficiarios de los programas que aquí se contemplan. El diputado José Carlos Mesa propone entonces agregar el siguiente texto, que dirá: en cualquier caso, seguirán siendo sujetos de atención del servicio quienes, habiendo cumplido 18 años, se encuentren cursando un programa de atención ambulatoria y manifiesten la voluntad de finalizar sus procesos de acuerdo a su plan de intervención individual. El cumplimiento del requisito se acreditará mediante un certificado emitido por el programa correspondiente. Esta indicación, Presidenta, si bien se asemeja en su texto, difiere levemente de la última indicación que se aprobó, la última votación de la sesión anterior, de la indicación del diputado Melo, en que se aprobó el reemplazo del inciso segundo y que se refiere a quienes continúen sus estudios o habilitación para el proceso de independencia, y difiere la del diputado Mesa porque se refiere a los procesos de atención ambulatoria. Sobre ese punto, tanto respecto de la indicación del diputado Melo como la del diputado Mesa, se había presentado una cuestión de admisibilidad o inadmisibilidad y se estableció que la del diputado Melo no incurría en ningún vicio de inadmisibilidad porque, tal como explicó el Ejecutivo en esa oportunidad, los recursos que allí se derivaba que podían implicar son recursos que están dentro del programa y del presupuesto del servicio. No así, y este era el punto que fue el que quedó en el aire en la última sesión, la del diputado Mesa, porque tal como también explicó el Ejecutivo en su momento, los programas de atención ambulatoria son complementarios y no están necesariamente en los presupuestos del servicio. Presidenta, le corresponde a usted pronunciarse sobre la admisibilidad en base a lo que hemos discutido y lo que explicó en la oportunidad anterior, que con su venia le pediríamos a la subsecretaria que lo replantee desde el punto de vista del Ejecutivo para que tengamos los argumentos. Gracias, secretario. Efectivamente, tal cual usted indica, la diferencia entre los niños que están bajo cuidado alternativo del Estado versus los programas ambulatorios. Se comentó la vez pasada que eso está en dos letras diferentes. En el caso de los programas ambulatorios, efectivamente, la continuidad de los servicios o la incorporación, digamos, el planteamiento que se está haciendo implicaría en el fondo, gastos adicionales a los que están previstos en los programas actualmente, y por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros creemos que esto tiene una presión de gastos que no necesariamente está cubierta. Por lo tanto, esa es la diferencia principal con digamos, la conversación que tuvimos en la letra anterior, que tenía que ver con el cuidado alternativo. Además, el número de niños que están en los programas alternativos es notablemente superior a los niños de los cuales conversamos la semana pasada,
respecto de la continuidad de la atención después de los 18 años, que si ustedes recuerdan las cifras que se discutieron en términos de cuidado alternativo, estábamos hablando de alrededor de 150 a 200 niños. En el caso de los programas ambulatorios ese número es muy superior. Hay que recordar que casi el 90% de los niños que son atendidos por el servicio son atendidos en programas ambulatorios. Esa es la explicación de la diferencia y la estimación que se tiene desde el Ejecutivo respecto del gasto que implica o de lo que implicaría como presión de gasto el considerar esta propuesta. Diputados, ¿hay alguna opinión con respecto a lo que ha mencionado la subsecretaria y lo que ha dicho también el secretario? ¿No? No. Sí. Diputados y diputadas, entonces la vamos a declarar inadmisible. Lamentablemente, bueno, no está el diputado Mesa, quien fue también quien presentó esta indicación, pero vamos a declararla inadmisible por los argumentos entregados también por la subsecretaria y también porque anteriormente habíamos también evaluado la admisibilidad de la otra que iba muy acorde también con lo que tenía precisamente la Fundación SOS, Aldeas SOS. ¿Ya? Eso. Perfecto, Presidenta. Resuelto entonces lo que corresponde a las modificaciones del artículo 3º de la Ley 21.302, nos pasamos al artículo 4º, en este caso en la página 113 del comparado que tienen en sus pupitres, la indicación número 17, también del diputado José Carlos Mesa, en el siguiente sentido. Vale hacer presente que este artículo 4º de la ley base, de la ley 21.302, no fue objeto de modificaciones en el texto del proyecto original, aprobado en primer trámite constitucional por el Senado, y por lo tanto esta es una modificación completamente nueva que incorpora o propone el diputado Carlos Mesa mediante la siguiente indicación, la indicación número 17, para reemplazar el numeral 7 en el siguiente sentido. Y antes de referirnos al numeral 7 en particular, modifica el artículo 4º en el siguiente sentido. Nos pasamos a la página 114 para modificar en el inciso 3º la siguiente frase o incorporar. El artículo 4º se refiere a los principios rectores de la ley 21.302. Entonces, propone el diputado Mesa, en el inciso 3º, intercalar entre la expresión a través del derecho a ser oídos y la expresión la libertad de expresión, lo siguiente: la transición a la vida adulta. Así, este inciso 3º quedaría de la siguiente manera: son también principios rectores de la acción del servicio, sea que ejerza su función directamente o por medio de terceros, el interés superior del niño, niña o adolescente, la igualdad y no discriminación arbitraria, la autonomía progresiva, la perspectiva de género, la inclusión, la protección social y la participación efectiva que se manifestará, entre otras formas, a través del derecho a ser oídos, la transición a la vida adulta, la libertad de expresión e información y el derecho de reunión y asociación. ¿Subsecretaria tiene alguna opinión con respecto o algún comentario que entregar? ¿Subsecretaría tiene alguna opinión con respecto a la indicación? Sí, queremos, muchas gracias. Estamos de acuerdo con la indicación, pensamos que le agrega valor al artículo y está en línea de lo que discutimos la semana pasada acerca de la importancia que tienen los procesos de apoyo a la transición a la vida adulta, que es lo que necesitan los niños. Así que estamos desde el Ejecutivo de acuerdo con esta indicación. Y agregar el subsecretario también va acorde a otros que hemos aprobado también de la misma línea, a otros argumentos que se han dado también en otras indicaciones. Ya, la vamos a someter a votación entonces, diputados y diputadas.
Yo le di lectura en forma separada a la indicación del diputado Mesa, porque como toda indicación parlamentaria, cabe la posibilidad de referirse a su admisibilidad, cosa que no se ha debatido, no se ha sometido a discusión. El Ejecutivo está plenamente de acuerdo no solo en la forma, sino también en el fondo de la indicación, y por lo tanto, si le parece, yo le propondría someter en votación tanto la indicación como las indicaciones del Ejecutivo respecto de este artículo 4. Porque el Ejecutivo, originalmente, en la letra A, que ahora pasaría a ser B, ¿cierto?, reemplaza en el inciso 4, el siguiente, reemplaza la frase legalmente bajo su custodia por a su cuidado, declarado o no judicialmente. Entonces, rigen además su función, sea que la ejerza directamente o por medio de terceros, se refiere al servicio, el fortalecimiento del rol protector de la familia, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a una vida familiar, el derecho y deber preferente de los padres y o madres a educar a sus hijos y de las familias, representantes legales y personas que los tengan, a su cuidado, declarado o no judicialmente, a orientar y cuidar a los niños, niñas y adolescentes, etcétera, etcétera. En eso consiste la segunda modificación que se incorporaría a este artículo 4, inciso 4. Luego, una nueva indicación del Ejecutivo para reemplazar la frase caso en el cual se iniciará el procedimiento de adoptabilidad del niño, niña o adolescente por la siguiente: los que evaluarán su adoptabilidad. Se refiere a la adopción, digamos, como proceso. El servicio orientará, me permito leer la segunda parte, el servicio orientará siempre su acción a la revinculación del niño, niña o adolescente con su familia, sea nuclear o extensa, salvo que ésta no proceda, según lo resuelvan los tribunales de familia, los que evaluarán su adoptabilidad de conformidad a la normativa vigente o se les preparará para la vida independiente según corresponda. Subsecretaria, ¿tiene algo que agregar o explicar ahí con respecto a lo que se está planteando? No, Presidenta, entendemos la línea de lo aprobado por el Senado. Y finalmente, antes de someter a votación, la indicación que ya cuenta con la venia del Ejecutivo, el diputado Mesa, como las indicaciones propias del Ejecutivo, hay una indicación final a este artículo 4, el diputado Melo, que agrega un nuevo inciso final, o un inciso final que no existe hasta el momento, que dirá, y aquí le doy lectura íntegra para que se pronuncie la Comisión y el Ejecutivo. Dice, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia podrá proponer, en los casos que se requiera, que sus programas y acciones se orienten a una perspectiva trauma informada. Para ello, podrá considerar la formación continua de los equipos técnicos, la promoción de prácticas institucionales sensibles al trauma y el trabajo con adultos responsables del cuidado. Secretaria, ¿tiene algo que indicar con respecto a la indicación del diputado Melo? Gracias, Presidenta. Estamos de acuerdo, igual que la indicación anterior, nos parece que de la conversación que tuvimos sobre trauma complejo, es un aporte el que se hace en esta indicación. La Carla, no sé cuál de las tres, pues, si tiene incurre algún gasto o algo, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, Presidenta, votación todas las modificaciones a este artículo 4 de la ley 21.312. Esto comprende indicaciones parlamentarias de los diputados Mesa y Melo y las del Ejecutivo. En votación conjunta, entonces, todas las modificaciones al artículo 4. Esto es estamos votando, para ser bien precisos, entre la página 113 hasta la 117. Primer tramo de la 117. Ahora sí, diputados, está disponible la votación. Listo.
Finalizada la votación, Presidenta, estas modificaciones, todas, al artículo 4 de la Ley 21.302, resultan aprobadas por unanimidad de 8 votos. Pasamos entonces a la página 100, continuamos con la página 117, pero claro, 100. Página 117, artículo 6º o 6 de la Ley 21.302. El artículo 6 de la 21.302 es aquel que indica las funciones del servicio y hace una lata de enumeración, corresponderán al servicio las siguientes funciones. En ese punto hay, en primer término, texto propuesto por el Senado, donde intercala en el literal A, es decir, en la primera función, que es diseñar, ejecutar y controlar los programas de protección, intercalar a continuación de la palabra tribunal, la frase o la oficina local de la niñez competente, la que a su vez tiene una indicación, en este caso de las diputadas Gamuri y Bravo, para reemplazar ese texto que decía o la oficina local de la niñez por la participación y propuestas de los organismos colaboradores acreditados y la misma indicación la reitera el diputado Melo, es decir, tanto la indicación 19 como la 20 tienen el mismo propósito, que es entre la frase en el diseño de programa se deberán considerar y la frase las propuestas, decir la participación y propuestas de los organismos colaboradores acreditados y que adoptarán las medidas pertinentes, etcétera, etcétera. ¿Tiene alguna opinión con respecto a esa indicación? Tenemos una opinión respecto digamos, de lo que se propone como inserción. Los organismos colaboradores, en el caso del servicio, hay que entenderlos como ejecutores también de los servicios y las prestaciones que se hacen en los programas. La verdad es que desde el punto de vista nuestro es muy importante que los colaboradores puedan tener una opinión y puedan ser consultados, y de hecho hay procedimientos que tiene el servicio para someter a consulta algunos de los elementos, pero desde el punto de vista de, digamos, ponerles propuestas y específicamente incluir aquellos elementos que se proponen y tener alguna obligación respecto de eso, a nosotros nos complica porque son en la práctica juez y parte. Entonces, a nosotros no nos viene bien decir que tiene que considerarse la participación de los organismos colaboradores acreditados. Eso es algo que hoy día se hace de una forma consultiva, pero no necesariamente las propuestas o algo que sea relativamente más vinculante respecto de las reglas y el trabajo que se hace en los programas. Y eso básicamente porque cumplen una función, por más que se llamen organismos colaboradores, y que está muy bien, no son corresponsables, digamos, de la administración ni corresponsables de las decisiones que se toman en el servicio. Entonces tenemos esa prevención, no nos parece mal que sea más explícito en términos de decir considerar la participación, pero tenemos dificultades en términos de conflicto de interés de algo más que algo consultivo. ¿Hay alguna palabra con respecto a esta indicación? Diputada Mix, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Sumándome a las palabras de la subsede, también entendiendo que hay una historia, un historial, un relato por cada uno de los casos y que finalmente también para efecto de la intervención de los profesionales, tanto de la OLN como también de tribunales, concentrar la información, porque aquí lo que se plantea también es que ellos, en caso de que haya alguna gestión que no resulte, que se vea frustrada, finalmente sea a la OLN y a tribunales que se les informe también. Entonces, importante que la información esté concentrada en un solo lugar, que el Estado finalmente, de eso estamos hablando,
está responsablemente frente a los tribunales a cargo de llevar adelante estos casos, maneje la información que podría no manejar en caso que entren más actores, al menos en este tema puntual. No estamos hablando de la participación de, digamos, de propuestas o de instancias de mejora, sino estamos hablando del seguimiento de los casos. Y en ese sentido yo comparto con la subsecretaria que en caso, por ejemplo, que se produjera una vulneración del derecho en alguna de estas instituciones, no podrían transformarse en juez y parte de una información que tendrá que resolver los tribunales y tendrá que ser informado por la OLN respectiva. Eso. Está. Diputados, ¿alguna otra palabra? ¿No? Entonces hay que someterlo a... Volviendo al artículo 6º, quiero aclarar que la letra A de la columna central, que es lo que aprobó el Senado, eso ya fue aprobado en nuestra votación genérica, es decir, será debidamente informado al tribunal o a la oficina local de la niñez competente, eso queda. Y la indicación propuesta por las diputadas Gamuri y Bravo, que es agregar la participación y propuesta de los organismos colaboradores acreditados y en el diseño de programas, que ya explicó la subsecretaria, es lo que se está sometiendo a votación y como le decía, tanto la indicación 19 como la 20 tienen el mismo texto del diputado Melo y por lo tanto en una sola votación la comisión se va a pronunciar ahora respecto de ambas indicaciones, la 19 y la 20, entendiendo que está aprobada la letra A, así como la letra B del Ejecutivo. Está abierta la votación. Como quiera. Como quiera. Vamos. Una cosa, sí, pero propuesta. Claro. Porque bueno, estamos en votación, pero el diputado Celedón aún no vota, entonces si le puede explicar, por favor, porque estamos en plena votación. Sí, Presidenta, por su intermedio. El diputado Celedón nos estaba consultando respecto a hoy cómo se lleva adelante la participación de los organismos colaboradores y lo que nosotros le estábamos comentando acá, que la ley del servicio en el artículo 8 y el artículo 9, cuando se empieza a hablar de las funciones del servicio y el director nacional y regional, ya contempla el considerar la participación de los organismos colaboradores. Entonces, acá lo que, para no ser redundante con lo ya expresado por la subsecretaria, buscamos que esto quede en las facultades, o sea, en las funciones propias del servicio y que no sean considerados juez y parte de un organismo colaborador que está ejecutando. Sin perjuicio de ello, hoy el director tiene la facultad, por ejemplo, de hacer consultas masivas, públicas, a no solo organismos colaboradores, sino también instituciones autónomas de derechos humanos o cualquiera quien quiera comentar, por ejemplo, algún tipo de orientación técnica u otras. Entonces, la verdad es que no tendría mucho sentido esta indicación en la actualidad conforme al modelo que se tiene en el sistema de protección especializada. Concluida la votación, Presidenta, las indicaciones 19 y 20 han sido rechazadas por la unanimidad también de los 8 votos presentes. Gracias, secretario. Continuamos entonces. Pasamos a la letra B del artículo 2 de la ley 21.302, a la que le voy a dar una breve lectura para dar a entender
¿Qué es lo que está aprobado hasta este minuto? La letra B dice coordinar en el ámbito de sus competencias a los órganos de la Administración del Estado, competentes con la red intersectorial y comunitaria, considerando especialmente el principio de prioridad de conformidad a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 21.430. Eso es lo que aprobó el Senado y hasta ahí llega la primera frase de la letra B. Inmediatamente a continuación del primer punto seguido, o de la primera frase, hay una indicación de las diputadas Gamuri y Bravo para agregar, a continuación, como decía, de ese punto seguido, un texto o una frase completa nueva, bastante lata, que voy a darle lectura a continuación. Diría: en el marco de esta función, el servicio podrá coordinar los procesos de participación de los colaboradores en los diseños de programas, en la elaboración de la normativa técnica, en las coordinaciones institucionales, en el monitoreo y seguimiento, así como en las evaluaciones. A través de esta participación, el servicio podrá configurar también un sistema de trabajo colaborativo que le facilite el cumplimiento de su propia misión. Para la participación de los colaboradores en cumplimiento de los principios y garantías de la Ley 21.430 y de la Ley 20.500, el servicio podrá conformar consejos consultivos de los organismos colaboradores en todas las regiones del país y constituir un consejo consultivo de los organismos colaboradores a nivel nacional, dependiendo directamente del director nacional. Estos consejos podrán tener un funcionamiento a lo menos trimestral, el cual será garantizado por el servicio en sus distintos niveles. Ya. Perfecto. Tenemos ahí, esa es la indicación de la diputada Gamuri y Bravo. ¿Alguna opinión, algún comentario? La subsecretaria, respecto a esta indicación. Sí, gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. El comentario va en la misma línea del comentario anterior. Aquí incluso se amplían las funciones que serían hechas en conjunto con los colaboradores. Respecto de la participación, existe la posibilidad, ya está prevista la posibilidad en la ley, tanto en la ley de garantías como en la ley del servicio, de que los colaboradores puedan ser invitados como integrantes o como miembros de las mesas de articulación interinstitucional, tanto a nivel comunal como regional y como nacional. Y en ese sentido, esa participación está prevista. Lo que hace la indicación a juicio nuestro es conformar instancias nuevas, como estos consejos consultivos, donde además las tareas que se están encargando acá en realidad son tareas estratégicas del servicio, sobre las cuales puede consultar en procesos que son amplios o más acotados, pero no necesariamente entrar en todos los detalles. Si ustedes se fijan en los elementos que están ahí, está prácticamente todo el ciclo de acciones que debe realizar el servicio y que es responsable, digamos, administrativo y también técnico de todas esas materias. Entonces, aquí hay una conformación de nuevas instancias que pensamos que no son necesarias, toda vez que esas instancias están, digamos, existiendo de acuerdo a la ley de garantías y a la ley del servicio, y por lo tanto pensamos que no es necesario, que está funcionando de esa manera. Y por el otro lado, igual que en el caso anterior, prevemos un potencial conflicto de interés en el sentido de que sean las propias instituciones que van a ejecutar estos programas los que los codiseñen y los monitoreen y los evalúen tal cual está planteado. Eso es, nos parece que no correspondería al espíritu que tiene las funciones que son privativas del servicio. Subsecretaria, una consulta. ¿Usted nos puede dar la opinión de la admisibilidad de esta indicación? Perdón, la opinión sobre la admisibilidad de esta indicación. Como si la considera inadmisible o admisible. Su opinión. Lo que pasa es que al crearla, o sea, tengo una duda respecto, porque podría ser de las dos maneras, ¿verdad? O sea, me parece que la indicación entra a materias de organización interna del trabajo del servicio, tanto técnico como en términos de
de la constitución, digamos, de instancia, como lo que se plantea como consejos consultivos. Desde ese punto de vista, que es bastante complicado. La única, o sea, lo que es difícil de ponderar es que se usa siempre el verbo podrá y no es imperativo en esa materia, pero en principio tiendo a inclinarme por una indicación más bien no admisible por el contenido. No tengo, digamos, una opinión totalmente fundada en la medida en que el verbo que se ocupa es podrá conformar, podrá colaborar, en fin, está siempre en ese condicional. La subsecretaria, igual le voy a preguntar la opinión al secretario con respecto a la admisibilidad. Sí, Presidenta, yo tengo efectivamente la misma inquietud y también la misma duda, aunque debo aclarar que sin perjuicio de que cuando se busca reemplazar muchas veces para tratar de evadir o evitar una inadmisibilidad el verbo deberá por el verbo podrá, tratándose de derecho público, la verdad es que tiene poca relevancia porque los órganos públicos solo pueden hacer aquello para lo que están específicamente mandatados por ley. Y si esta indicación se aprobara, sí tendría que hacerlo o estaría en condiciones de hacerlo, pero al tratarse de una indicación parlamentaria, especialmente en su parte final, cuando dice que el servicio podrá o deberá, para estos efectos, insisto, da casi igual, conformar consejos consultivos de los organismos colaboradores en todas las regiones del país, constituir un consejo consultivo de los organismos colaboradores a nivel nacional y además le asigna dependencia directa del director nacional del servicio, me parece que en ese punto en particular la indicación parlamentaria incide directamente en la administración del Estado, es decir, de un organismo dependiente del Estado, dando dependencias de un consejo que hoy no existe. Y en ese punto es donde yo planteaba, Presidenta, mi inquietud. Solo en esa parte. Declararla entonces inadmisible. Razón por la cual, Presidenta, entonces no se somete a votación, se considera inadmisible esta indicación por incidir en la administración del Estado, de los órganos del Estado. Avanzamos en el texto. El literal B de la columna del medio, de la columna central del texto aprobado por el Ejecutivo, decíamos tenía dos subnúmeros, el primero, ambos ya aprobados, entonces decíamos que la primera parte está aprobada y la segunda parte sustituye la expresión Comisión Coordinadora de Protección Nacional por Comisión de Protección Especializada Nacional, eso ya está aprobado. Y un tercer acápite o un tercer número que elimina la frase los acuerdos de coordinación requeridos al efecto tendrán carácter vinculante en conformidad a lo dispuesto en el artículo 17, también aprobado, así como las letras C, D, íntegras. E, también en todas sus partes, F, G, H, ya estamos en la página 126, y ahí termina el artículo sexto. Por lo tanto, Presidenta, habiendo sido tenida como inadmisible la única indicación parlamentaria a este artículo sexto, la de las diputadas, perdón, no la única, ya votamos la anterior, esta segunda indicación de las diputadas Gamuri y Bravo, no la sometemos a votación y tenemos por aprobado el artículo sexto ya en los términos antes dichos. Pasamos al artículo séptimo del proyecto de ley, de la ley 21.302, que es la que se está modificando, que aquí también nuevamente debo advertir que no fue un artículo modificado por el Senado, fue modificado en el numeral 2, en el numeral 9, que incorpora la letra O al encabezado que es funciones del director nacional, corresponderán al director nacional, se refiere siempre al Servicio Nacional de Protección, las siguientes funciones, y ahí vienen letras de la A en adelante. Hay una indicación de las diputadas Gamuri y Bravo, la número 22, al final de la página 127,
para incorporar en el literal G, que dice convocar al Consejo de Expertos, como una de las atribuciones del director nacional, agregarle la frase y al Consejo Consultivo Nacional de los Organismos Colaboradores, que es aquel a que se refería justamente la indicación anterior, que no habiendo sometido a votación por ser inadmisible, no se incorpora hasta el Consejo Consultivo Nacional de los Organismos Colaboradores. Por lo tanto, más allá de su admisibilidad o no, quedaría en el aire esta modificación, no tiene sentido. Lo mismo la indicación 23 del diputado Melo, por lo tanto las indicaciones 22 y 23 quedan superadas ya por la votación anterior. Y nos saltamos a la página 128, indicación 24 del diputado Melo para agregar, y esta sí hay que considerar una nueva atribución del director nacional del servicio, una letra P. Le daré lectura sin perjuicio de que después nos refiramos a ella. El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia podrá desarrollar acciones de difusión y sensibilización dirigidas a la población general con el objeto de promover el acogimiento y la adopción de niños, niñas y adolescentes en el marco de sus funciones y de la disponibilidad presupuestaria, incluyendo información sobre los procesos de acogimiento y adopción, los perfiles de los niños, niñas y adolescentes en espera de dichos procesos, así como los beneficios y desafíos asociados a acoger o adoptar a niños, niñas y adolescentes de mayor edad pertenecientes a grupos de hermanos o con necesidades especiales. Asimismo, podrán enfatizar la importancia de brindar una oportunidad de pertenencia y desarrollo a todos los niños, niñas y adolescentes sin distinción de edad, origen, situación de salud u otras condiciones particulares. En el nivel regional, dichas acciones podrán ser adecuadas a las particularidades socioculturales de cada territorio, promoviendo la colaboración con actores locales y la participación de la comunidad, con especial énfasis en visibilizar a los niños, niñas y adolescentes de mayor edad, grupos de hermanos o con necesidades especiales que esperan acogimiento o adopción. ¿Tiene alguna opinión con respecto a esta indicación del diputado Melo? Gracias. Al igual que otras indicaciones, esto es algo que se viene haciendo por parte del servicio desde el año pasado. Es una tarea muy, muy importante y nos parece que la indicación del diputado Melo permite darle estabilidad a estas acciones. Hemos conversado de la importancia que tiene el acogimiento familiar y promover que los niños no estén separados de su familia, no estén en residencia, así que nos parece que la indicación le agrega valor y le da sostenibilidad a las acciones que ya se han venido haciendo con los propios recursos del servicio. Gracias, subsecretaria. Diputado Celedón tiene la palabra. Una observación de forma, como la letra O del actual artículo 7 termina las demás que señalan las leyes, habría que invertir. En vez de P, O y la Secretaria. Ya. Entonces vamos a votar la indicación del diputado Melo. Sin perjuicio de eso, y no habiendo cuestión de admisibilidad respecto de las indicaciones 22 y 23, sino que una consideración de fondo en relación al rechazo de la indicación anterior, sí hay que someter a votación conjunta las indicaciones 22 y 23 y luego proceder con la del diputado Melo, la número 24. ¿Te parece? Diputado Mesa, presidente. Gracias, presidenta. Es que primero, yo pensé que íbamos a dar por superar la indicación 22-23, más que nada por ser incompatibles con lo ya aprobado. Entonces, reglamentariamente no se puede someter a votación una referencia a un consejo que no fue aprobado, o sea, que no existe hoy día, por lo menos en el texto de este proyecto. Y en segundo lugar, la indicación número 24, más allá de dos cuestiones que creo que son importantes. Uno, lo que decía la subsecretaria respecto a que este tipo de acciones, ¿cierto?, de difusión se realizan y no se realizan solo ahora, se han realizado históricamente hace décadas en Chile, no solo por este tema, sino que en general en el Estado. Yo creo que la misma argumentación que se aplicó para sostener que la indicación anterior era inconstitucional, inadmisible por
en el fondo por entrometerse en las atribuciones que son especiales del Ejecutivo. Pasa lo mismo acá, y creo que la utilización del verbo podrá tampoco salva la inadmisibilidad, porque además surge la siguiente pregunta después. Esto es una cuestión que por lo menos nosotros hemos sostenido durante estos casi 4 años en el Congreso. Si es que a un órgano del Estado se le da una facultad para que pueda hacer algo, o sea, si no lo hace, uno podría decir no hay ningún problema, pero en el momento en que lo haga, también va a erogar gastos. Entonces, esa facultad o esa opción, mejor dicho, también implica la opción de irrogar gastos, que es otra materia en la cual nosotros como parlamentarios no nos podemos entrometer con nuestras indicaciones. La única salvedad que la única forma de salvar una indicación como esta, y esa es la tercera consideración, a mí me parece razonable, sensata, una indicación bastante positiva para el objeto de lo que estamos analizando, es que el Ejecutivo la hiciera propia y la firmara. Y estas son indicaciones que llevan semanas presentadas y que llevamos harto tiempo analizando. Entonces, sería bueno que, si es que el Ejecutivo tiene la disposición a evaluarla, quizás que la dejáramos en suspenso, porque creo que por su contenido no es bueno que simplemente la declaremos inadmisible. Y que a su vez el Ejecutivo pudiera analizar el resto de las indicaciones, porque más adelante se vienen varias otras indicaciones de distintos parlamentarios que en su contenido son muy positivas, pero que rayan en lo inadmisible. Entonces, no nos vayamos a encontrar con un problema que por un criterio que ya estamos dejando sentado, que me parece acertado, en el futuro vayamos a dejar fuera normas que podrían ser súper positivas, Presidenta. Muchas gracias. Diputado Mesa. Subsecretaría, ¿tiene algo que indicar con respecto a lo que decía el diputado Mesa? Que el Ejecutivo pudiese tomar esta indicación y hacerla propia. ¿Se refiere a la indicación de los consejos consultivos de colaboradores? Y estamos en la indicación del diputado Melo. Estamos en la página 128, número 24. Exacto. Para agregar un nuevo literal del artículo 7 de la ley 21.302. No sé si... Sí, tal vez favorablemente frente a esta indicación. Tal vez me perdí porque no escucho bien la decisión de ustedes, pero nosotros en el caso de la indicación del diputado Melo, estamos de acuerdo con el contenido, estamos de acuerdo con lo que se plantea, pensamos que agrega valor, y de hecho hoy día estas acciones se están realizando de manera regular desde el año pasado, con recursos propios del servicio. No requeriría el poner digamos, el señalar, no necesariamente requeriría recursos adicionales. En ese sentido, nosotros podemos patrocinar sin problema. Gracias, subsecretaria. Diputado Celedón tiene la palabra, ¿no? Ya. Presidenta, hay dos grandes puntos planteados por el diputado Mesa, de los que nos corresponde hacernos cargo. Primero vamos a referirnos a las indicaciones 22 y 23 de las diputadas Gamuri y Bravo y del diputado Melo, para agregar, convocar a un Consejo Consultivo Nacional de Organismos Colaboradores, que efectivamente no se incorpora, en virtud de que la indicación anterior, que las consideraba como órgano nuevo, fue declarada inadmisible por esta comisión, y no hubo cuestión sobre el punto, y por lo tanto, si bien lo que el diputado Mesa plantea es que del solo hecho de someterlas a votación se corre un riesgo teórico y potencial de que si se aprobara quedaría esto en el aire. Y la disposición reglamentaria a la que él se refiere, que es que no pueden ser aprobadas o sometidas a votación indicaciones o textos o normas incompatibles con lo previamente aprobado. Aquí sí, si me permite, Presidenta, simplemente una interpretación. Yo puedo estar perfectamente equivocado, pero
Cuando se refiere a incompatible, quiere decir que sean normas que no puedan aplicarse conjuntamente, que sean contrarias la una a la otra. Es como que si en el caso anterior se hubiese dicho que los consejos eran consultivos de nivel nacional y acá se dijera convocar al consejo resolutivo de nivel nacional. Ahí evidentemente hay una contradicción de fondo. Yo no veo tal incompatibilidad en este caso, sin perjuicio que de aprobarse, insisto, y coincido con el diputado Mesa, se produce un efecto contrario a la lógica de incorporar consejos que no existen. Sin perjuicio de lo cual, Presidenta, usted decida si se someten a votación o se consideran incompatibles. Ese es el primer punto. Y respecto de la nueva, y esto sí merece, sin perjuicio de lo que dijo la subsecretaria, mayor atención, porque si nos fijamos en el encabezado del artículo 7º, dice funciones del director nacional. Es decir, estamos hablando de una autoridad, de un órgano de la Administración Central del Estado. Este es un servicio centralizado, funcionalmente, digamos, y a quién le corresponden, y dice, corresponderán al director nacional las siguientes funciones, lo dice claramente, son funciones de un director nacional, y un diputado, a través de una indicación, le incorpora o le agrega una función que hoy no está explícitamente contenida en la ley, sin perjuicio de que en el fondo la subsecretaria esté de acuerdo con lo que se hace, y nos explica que en los hechos igual esto se hace, y sería bueno que quedara explicitado, pero sí en esa parte tengo mayor coincidencia con el diputado Mesa en que efectivamente, por más que diga podrá, estamos agregándole a un director nacional de un servicio del Estado una atribución que hoy día no tiene. Más allá de que implique o no gastos, sí es una intervención del orden administrativo. Estamos en esa disyuntiva, Presidenta, en ambos órdenes de indicaciones. Yo no sé si el Ejecutivo... Sí, Carla. Perdón, Carla. Sí, Presidenta, por su intermedio, le voy a dar la palabra a la subsecretaria porque se tiene que retirar. Sin perjuicio de ello, ella ya previamente en su intervención señaló que desde el Ejecutivo la podíamos patrocinar. Y así nos ahorramos el ingreso a través de las indicaciones y mantenemos la línea de lo discutido. Gracias, Carla. Subsecretaria, la dejamos liberada. Entendemos que se tiene que ir ahora a reunión precisamente con el presupuesto, así que queda liberada, subsecretaria. Van a quedar igual, bueno, acá quedan las funcionarias del servicio para que ellas también puedan seguir en la conversación con respecto a las indicaciones. Gracias, subsecretaria. Perfecto, Presidenta. Por aceptar que me conecte, y usted sabe que cuando se trata de discutir presupuesto hay que correr de un lado para otro, no se puede esperar. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Presidenta, a pesar de que estamos todos cansados, me quedó una duda dando vuelta, porque el secretario nos alerta sobre incluso la redacción de esta letra. Distinto sería que la P dijera que otra de las funciones del director nacional será desarrollar acciones de difusión, pero habla del servicio, no habla del director. Por tanto, lo que yo sugiero es que se redacte una nueva, dejemos esta pendiente, tal como lo sugería inicialmente el diputado Mesa, no obstante estamos de acuerdo con el contenido, pero no está bien redactada, no le estamos entregando al servicio, sino que al director una función que no tiene inicialmente. Eso. Muchas gracias. Gracias, diputada Mix. El servicio se puede hacer cargo de esta indicación, ingresándola con un documento formal y con la redacción, tal como lo han señalado ya el diputado Mesa, también lo indicó un poco el secretario y también lo que dijo la diputada Mix, y la podemos dejar pendiente. ¿Les parece? Para poder avanzar y ustedes nos entregan la propuesta de la indicación, entendiendo que a mí me parece que el fondo está bien, o sea, tiene que ver solo con un tema de redacción, pero me parece que lo que ha planteado el diputado Melo en su indicación me parece que tiene lógica y está en torno también a lo que hemos estado conversando.
Resuelto ese punto, Presidenta, quisiera volver sobre las indicaciones previas, la 23 y 24 de las diputadas Bravo y Gamuri y el diputado Melo, que tal como veníamos planteando, siguiendo al diputado Mesa, al menos por mi parte no veo un impedimento reglamentario de someterlas a votación por no ser incompatibles con lo que se haya aprobado. Es algo que no está aprobado y por lo tanto, sin perjuicio que de fondo quedan en el aire, mi sugerencia, Presidenta, es someterlas a votación igual. No sé. En la página 127, diputados y diputadas, el número 2223, que indican las diputadas Gasmuri y Bravo y también el diputado Melo. La ponemos en votación entonces. Sí. Lo que pasa es que yo entiendo que no está creado el espacio para la participación. No obstante, quizás podría haber una modificación a la redacción y que pudiéramos decir que el director nacional podrá convocar a las entidades a los organismos colaboradores y al Consejo Consultivo Nacional cuando estime conveniente frente a algún escenario puntual y no quitarle esa posibilidad de atribución que podría tener el director. Es decir, entendiendo que ya no existe la instancia formal de participación continua, sí puede existir eventualmente, quedando claro que puede ser eventualmente, la posibilidad de que el director pudiese convocar a los organismos colaboradores frente, por ejemplo, a un caso mediático o alguna cuestión que quisieran comentar o que él quisiera alertar si llegara a haber algún caso complejo y que pudiera convocarlo, por tanto, tenga la atribución, así como la tiene en la letra G de convocar al Consejo de Expertos, también tenga en esta nueva letra la posibilidad, que podría ser una nueva letra, y especificando claramente que sea eventualmente la posibilidad de convocar a los organismos colaboradores, aunque explicaban las asesoras del Ministerio que es una atribución que tiene, pero no habría problema en que quizás la consideráramos eventualmente. No sé, le doy la vuelta, pero yo dando vuelta Diputada Mix, yo igual entendí que la asesora dijo que esa era una atribución que ya estaba y que, pero no sé si, bueno, Carla, no sé si tiene algo que más indicar ahí. Sí, miren, si nosotros revisamos la ley del servicio, el director tiene la posibilidad de coordinar, convocarlo a distintas instancias. Hoy día eso ya se está realizando, entonces la diferencia que estamos teniendo con las propuestas del artículo, o sea, de las indicaciones 22 y 23, la 22-23 que lo está haciendo obligatorio, colocándolo en un espacio de par. Como el director convoca cuando los organismos colaboradores son quienes están ejecutando, a diferencia del Consejo de Expertos, que lo vamos a ver en el artículo 10 y 11, quienes se mencionan respecto de la acreditación de los organismos colaboradores, de la administración provisional de distintos proyectos. Entonces, son instancias y modelos distintos. El Consejo de Expertos, como bien dice su nombre, que lo vamos a ver más adelante, tiene profesionales especializados en materias de niñez que deben mencionarse respecto a estas cosas. En cambio, los organismos colaboradores son quienes ejecutan. Entonces, mezclar ambas instancias a nosotros nos parece que es complejo, pero sin perjuicio de ello, y si lo queremos revisar, podemos decirle ahora en un ratito, buscamos bien las letras de los artículos y se lo mencionamos respecto en cuáles sí puede considerar los organismos colaboradores en distintas instancias el director del servicio. En la letra C del artículo 8. ¿Esa es, Carla? Letra C del artículo 8. Están comparados en la página 130. Sí, lo estaba viendo. Comisiones de Protección Especializada Regional. ¿Se puede dar lectura mejor para que todos podamos entender lo que ha planteado Carla y lo que está establecido ya en la ley? Sí, Presidenta. La ley vigente 21.302 hoy en su artículo 8 dice funciones del director regional
a los directores regionales del servicio corresponderá, letra C, coordinar en su región el trabajo con los colaboradores acreditados, los tribunales de familia, el Ministerio Público, cuando corresponda, las oficinas locales de la niñez y la red intersectorial regional y comunitaria. Esta función será llevada a cabo con apoyo de las comisiones de protección especializadas regionales a que se refiere el artículo 17 y estará dirigida a priorizar los sujetos de atención en la oferta intersectorial, a complementar la oferta de protección especializada a quien entrega el servicio, por sí o por terceros, con las demás acciones y prestaciones requeridas para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes atendidos. También deben cumplir esta función de coordinación entre todos los actores ante la urgente necesidad de restitución de los derechos vulnerados y la reparación de los daños ocasionados a los niños, niñas y adolescentes que pudieran ser objeto de victimización secundaria con ocasión de la ejecución de las funciones del servicio, realizadas por sí mismo o por medio tercero, de acuerdo con lo prescrito en el inciso cuarto del artículo 2 bis, que ya está aprobado, en los locales, sedes o centros de servicio o de los colaboradores acreditados, estando a cargo de personas a quienes el servicio o los colaboradores acreditados les hayan encargado o permitido contacto directo con los niños, niñas y adolescentes. Los acuerdos de coordinación requeridos al efecto tendrán carácter vinculante en conformidad a lo dispuesto en el artículo 17. En caso de incumplimiento al deber de coordinación, se aplicará lo establecido en el literal B del artículo 6 de esta ley. Así es como queda. Sin perjuicio de lo cual, y tal como observó el diputado Celedón, en el artículo 6º, la letra O actual, que independiente de esto, sea O o P, dice que también le corresponden al director nacional las demás atribuciones que señalen las leyes. Y como explicó aquí el servicio, sí ya esa atribución existe. Entonces, volviendo sobre el punto, Presidenta, más allá de la redacción o de forma o de fondo, el punto es que el Consejo Consultivo Nacional de los Organismos Colaboradores no fue aprobado y a ese consejo se refieren las indicaciones 22 y 23 que yo sugiero poner en votación, Presidenta. Gracias. Diputado Celedón tiene la palabra. El diputado, señor Mesa, tenía una observación respecto de la letra P en su inicio. No, que quería hacer una pequeña sugerencia al respecto, porque si borramos la frase inicial, el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia podrá desarrollar, y comenzamos solamente con podrá desarrollar, porque estamos refiriéndonos a las funciones del director nacional. Sí, esa van a traer toda la razón, diputado Celedón, y eso lo va a traer el Ejecutivo, como lo habíamos indicado ya. Pero le agradecemos el aporte. Gracias, diputado Celedón. Ya. Estamos entonces en lo que está planteado por la diputada Gasmuri, la diputada Bravo y también el diputado Melo. Estamos en la página 127, donde Carla nos mostró que efectivamente eso ya está establecido en la ley y lo que además leyó el secretario. No sé si el diputado Melo, que ahora viene llegando, tiene algo que aportar con respecto a lo que estamos precisamente analizando, que es la indicación también de él en la página 127, diputado, el artículo, o sea, el número 23. No sé si quién está por ahí con su... Tiene la palabra. Presidenta, si usted pudiera, como vengo recién llegando, tuve un atraso en el camino, entiendo que ambas indicaciones están incorporadas en la legislación, ¿no? ¿Eso es lo que usted está planteando? No. Explíquele, sí. Diputado Melo y comisión, para entender las indicaciones 22 y 23 hay que volver sobre la anterior, sobre la indicación número 21 de las diputadas Gasmuri y Bravo, que fue declarada inadmisible por esta comisión, por la presidenta y así aprobado por la comisión, por no haberse opuesto nadie, en cuanto en su parte final
incorporan un organismo que hoy no existe. Dice, a través de esta participación el servicio podrá configurar también un sistema de trabajo colaborativo que le facilite el cumplimiento de su propia misión. Para la participación de los colaboradores en cumplimiento de los principios y garantías de la Ley 21.430 y de la Ley 20.500, y aquí viene la parte importante, diputado Melo, el servicio podrá conformar, es decir, no existen, el servicio podrá conformar consejos consultivos de los organismos colaboradores en todas las regiones del país. ¿Me explico? Y luego las indicaciones 22 y 23, respecto de una indicación que se declaró inadmisible, que es la 21, incorporan estos consejos consultivos nacionales de los organismos colaboradores. Entonces, evidentemente, si esos organismos no se crearon, estas dos indicaciones quedan en el aire. Y sin perjuicio de lo cual se propone someterlas a consideración y votación de la comisión. Diputado Melo, tiene la palabra. Sí, a retirar al menos mi indicación. Sí, no estando presentes las diputadas Gamuri y Bravo, ¿estuvo la diputada Bravo un rato? No, me parece, no. No estando presentes las diputadas Gamuri y Bravo, entonces solo sometemos a consideración de la comisión la indicación número 22 y damos por retirada la indicación número 23. Entonces vamos a poner en votación la indicación número 22 de las diputadas. En votación. Finalizada la votación, Presidenta, esta indicación resulta rechazada por 10 votos en contra y una abstención. Continuamos, Presidenta, al artículo 8º de la Ley 21.302, respecto de la cual el Ejecutivo presenta una indicación para modificar la letra A. Nos vamos avanzando hasta la página 134 para reemplazar el literal C. Por lo tanto, debo aclarar que los literales A y B de este artículo 8º ya fueron aprobados por la votación genérica que se hizo previamente, ¿cierto? El Ejecutivo propone entonces, respecto del texto aprobado por el Senado, reemplazar el literal C por el siguiente, que dirá a su vez, reemplázase en el literal L la frase, y se refiere al artículo 8º de la Ley 21.302, la frase de la región y proponer al director nacional programas que se ajusten a las necesidades particulares de su región por la siguiente frase, el siguiente texto. Y las oficinas locales de la niñez de la región. Asimismo, debe proponer al director nacional proyectos que se ajusten a las necesidades particulares de su región. Dicha estimación será puesta en conocimiento de la Mesa de Articulación Interinstitucional Regional y de la Comisión de Protección Especializada Regional, respectivamente, para el cumplimiento de sus funciones. Y hay una segunda indicación también del Ejecutivo respecto del literal U de este artículo 8º, que está en la página 137, donde propone el Ejecutivo reemplazar la expresión estando bajo la línea de acción de cuidado alternativo hayan cumplido los 18 años por la frase habiendo cumplido la mayoría de edad. Es decir, simplifica el texto. Esa letra U diría entonces instruir mediante acto administrativo fundado la modificación del tipo de programa o proyecto en atención al plan de intervención individual de los jóvenes que, habiendo cumplido la mayoría de edad, continúen siendo sujetos de atención del servicio de conformidad al artículo 3 de la presente ley. Esta decisión deberá fundarse en un informe emanado de los equipos. Tiene la palabra. Sí, Presidenta, lo que buscamos hacer en esta indicación es una corrección respecto del primer trámite,
porque en el primer trámite le estábamos entregando facultades que no tiene a la Comisión de Protección. Entonces acá lo que más bien se hace es un ajuste de redacción y se le entrega al director regional, quien tiene por ley la facultad, que le entregue la estimación de la oferta al director nacional, y así no se mezclan espacios que no tenían que ver y que la comisión no tenía determinada función. En verdad fue un ajuste de redacción que nos dimos cuenta, pero claramente es importante porque le estábamos dando una facultad que no tenía a esta comisión de protección. Exacto. La C y... Perfecto. Perfecto, sí. Y en la segunda, considerando lo discutido en las indicaciones de las 2 semanas anteriores y en la transición a la vida adulta, hay muchos adolescentes que pasan a la juventud estando todavía siendo sujetos de protección. Entonces, por lo tanto, dice, habiendo además cumplido la mayoría de edad, considerando que todavía algunos pueden permanecer cuando están en residencia en cuidado alternativo. Bueno, que fue lo que explicó muy bien también la Fundación de Aldeas SOS. ¿Ya? Entonces, secretario. Entonces, Presidenta, procede a someter a votación ambas indicaciones del Ejecutivo respecto del artículo 8º de la Ley 21.302 sobre el texto previamente aprobado por el Senado. Son modificaciones en los dos sentidos ya explicados por la Subsecretaría. Abierta la votación, Presidenta. Sí, votaron todos. Sí, solo faltaba la... Voy a, Presidenta, si me permite. No puedo. No la puedo eliminar. Ya. ¿La diputada Ahumada? Sí. Presidenta, sí, vamos a hacer lo siguiente. Anula, por favor, Ignacia, la votación. Vamos a reabrir la votación porque para no dejar a la diputada Ahumada no votando, estando presente, no nos habíamos dado cuenta que ella se había retirado previo a la votación. Ahora vamos a abrir la votación con los diputados presentes. Por favor, repitan la votación. Diputado Celedón, ahí sí. Ahora sí, Presidenta, finalizada esta votación, ambas indicaciones del Ejecutivo del artículo 8º resultan aprobados por la unanimidad de los 10 votos presentes. Gracias, secretario. Seguimos entonces. Vamos en la página... Nos saltamos desde la página 137, el artículo 8º, el 9º bis, el 9 y el 10 están aprobados previamente, y nos saltamos a la página 142. Bueno, ya no voto ya. Ahora va a tener que, diputada, va a tener que registrarse nuevamente, por favor. Y a la diputada Musante la vamos a sacar de la próxima votación también, hasta que vuelva. Vamos al artículo 11 de la Ley 21.302, artículo que no había sido objeto de modificaciones por parte del Senado en el proyecto de ley original, sí lo es en una indicación del Ejecutivo que tiene las siguientes componentes. Para introducir a continuación del numeral 12 del artículo 2, el siguiente numeral 13, readecuándose el orden correlativo de los numerales siguientes. Eso es algo que luego hacemos nosotros en Secretaría. Y dirá, modifica el inciso primero del artículo 11 de la Ley 21.302 en el siguiente sentido: intercálase entre la expresión los cargos de consejeros y la frase previstos en el artículo anterior la siguiente oración en las letras A y B. Quedaría nombramiento de los artículo 11, nombramiento de los consejeros. El Consejo de Alta Dirección Pública conformará las ternas para proveer los cargos de consejeros en las letras A y B previstos en el artículo anterior. Luego, una segunda indicación para reemplazar la frase en base a las nóminas entregadas por el Consejo de Alta Dirección Pública por la siguiente oración:
previsto en las letras C, D y E del artículo 10. Entonces, dirá la segunda parte de este inciso primero del artículo 11, el presidente de la República designará a 3 consejeros no me queda bien esto, a ver. Parece que hay un error, capitán. Sí. Presidenta, desde el Ejecutivo vamos a retirar la indicación 26 y la explicación a esta sociedad que por un lado es bien compleja, la forma en la que nosotros buscamos resolver un problema que tiene que ver con los reemplazos. Y esto significaba modificar la forma de elección de un del consejero experto, que es sacarlo de de la ADP. Sacarlo de la ADP lo deja más bien un libre albedrío la elección, entonces vislumbramos, lo revisamos en la subsecretaría conjunto al ministerio y observamos que la verdad podía quedar bastante complejo porque debe ser un órgano autónomo y uno también se tiene que hacer cargo cuando hace una indicación y parece que no queda tan bien con el modelo, así que la vamos a retirar. Estamos entonces en la página... Ya, Presidenta. Entonces damos por retirada la indicación 26. Permítame entonces sancionar como sin modificación alguna el artículo 11 de la vigente ley 21.302, tanto por el proyecto como por indicaciones. No se le modifica nada. Nos saltamos al artículo 17 de la ley 21.302. Ahí eso fue aprobado en la votación genérica y no tenemos indicaciones. Sí, tenemos una indicación al final en la página 151 del comparado, la indicación 27. Perdón, me salto al artículo 18. El artículo 18, bien decía yo. El artículo 18, voy a leer su encabezado, dice líneas de acción y programas de protección especializada. Se entenderá por lo tanto, este es un artículo que contiene definiciones, ¿ya?, en varios literales, y nos saltamos al literal C, que define proyecto como la ejecución de un programa a través de un convenio vigente, prorrogado o por resolución de urgencia, de colaboración entre el servicio y los prestadores o colaboradores acreditados o del servicio directamente. El servicio desarrollará su objeto a través de las siguientes líneas de acción. Y es aquí en las líneas de acción, que enumera de la 1 a la 5, donde las diputadas Gamuri y Bravo proponen una sexta línea de acción, así como el diputado Melo, me parece que es el mismo texto. La sexta línea de acción dice, y otras que puedan ser requeridas por las autoridades administrativas y judiciales competentes según la realidad de cada niño, niña o adolescente. La palabra. Esta indicación está un poco, nos queda la duda de si está confundiendo línea de acción con proyecto. ¿Por qué? Porque las líneas de acción son más bien generales, cosas que puedan ser maleables conforme a las necesidades propias que requiera el mismo servicio con algunos lineamientos siempre y cuando estén dentro de del mismo reglamento. El punto es cuando dice y otras que puedan ser requeridas por la autoridad administrativa, nos parece más bien que esto está asociado a los proyectos, como están distribuidos entre línea de acción y proyectos, vemos que se puede desarrollar una confusión. Entonces, salvo, no están las diputadas, pero salvo que nos pudiesen explicar bien si se referían al proyecto, podríamos estar revisándola, pero una línea de acción no tendría sentido. Está el diputado Melo, que el numeral 28 indica exactamente lo mismo. Diputado Melo, no sé si usted podría tener alguna opinión o comentar con respecto a esa indicación.
Gracias, Presidenta. Presidenta, mire, nosotros presentamos esta indicación, entre otras cosas, porque creemos que la tarea y la necesidad de innovación es de carácter constante, ¿ya? Y las demandas que existen hacia el servicio, que emanan de las autoridades judiciales o, en este caso, administrativas, frente a casos que no necesariamente encajan en las líneas de acción establecidas, obliga a dejar abierta la posibilidad de generar otras líneas de acción, contando para ello con el respaldo del acuerdo, en este caso, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y en consulta con el Ministerio de Hacienda, ¿ya? Esto a propósito del trabajo que realizan los organismos colaboradores, sobre todo en terreno, ¿ya? Es por eso esa es la justificación de la indicación, Presidenta. Carla, entonces va en la línea de lo que tiene la palabra. Sí, le vamos a pedir a Valeria, quien realiza la supervisión desde la Subsecretaría de la Niñez al Servicio, para que pueda especificar aún más las distinciones, porque seguimos manteniendo la idea de que existe una confusión entre la línea de acción con proyecto y nos parece importante que la podamos dilucidar y aclarar, porque nos va a servir para más adelante. Por su intermedio, Presidenta, buenas tardes. Sí, solo aclarar que, bueno, las líneas de acción son definiciones genéricas de tipos de intervenciones, ¿sí? Y cada línea de acción tiene modelos de intervención que son los programas. Y ese modelo de intervención se ejecuta a través de proyectos, ¿ya? El proyecto tiene un domicilio y es específico. Entonces, las líneas de acción, como son tipos genéricos, a su interior pueden tener distintos programas. Y más adelante en el mismo cuerpo legal se va haciendo detalle en cada una de las líneas de acción. La innovación, ¿dónde está? En el diseño de programas, no en la definición de líneas de acción. Las líneas de acción, como les digo, son tipos y ya están definidos. Ambulatorio, cuidado alternativo, fortalecimiento, adopción y programas de intervención. Pero dentro de ello pueden surgir efectivamente nuevos modelos y es allí donde quizás podríamos incorporar la línea de la innovación, pero no así en las líneas de acción, porque no cabe como otro tipo genérico. Entonces, la innovación y allí en el diseño es precisamente, por ejemplo, cuando hablábamos de la posibilidad de que el director pueda escuchar a los colaboradores, entendiendo que los colaboradores son los que ejecutan la mayor cantidad de proyectos del servicio, efectivamente ellos pueden aportar en innovación. Y eso sería, por ejemplo, una de las materias en las que podría escucharse a los colaboradores, pero en las fases de diseño de programas y no de definición de líneas de acción. No sé si me queda claro, pero es como incorporar modelos que sean distintos a los que ya están establecidos, ¿o no? ¿O un nuevo modelo con lo que indica el diputado Melo? Presidenta, sí, o sea, lo que sería incorrecto, pensando dónde están ubicadas estas indicaciones, están pidiendo modificar líneas de acción. Eso es incorrecto técnicamente de acuerdo a cómo está diseñado, cómo funciona el servicio. ¿Ya? La línea de acción tiene a su interior modelos de intervención y esos modelos de intervención efectivamente están también definidos, pero allí podría a lo mejor crearse nuevos modelos y a lo mejor en ese aspecto podría facilitarse la innovación y poder ver algún tipo de indicación que fuera en esa línea, pero algo más abajo en esta escala como líneas de acción, programas y proyectos. En la línea de programas es donde podría incorporarse la innovación de nuevos programas, más que de líneas de acción. Melo tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Entiendo la fundamentación que realiza el gobierno en esta materia, ¿ya? Pero tengo a ver, uno podría estar discutiendo aquí en términos metodológicos lo que es una línea de acción, lo que es un indicador, los objetivos, los modelos, todo aquello, ¿ya? Pero las líneas de acción tampoco son cosas rígidas. Entonces, en el fondo, la indicación apela a aquello, ¿ya? También puede existir innovación en las líneas de acción y viceversa, ¿ya? Por eso no es contradictorio a nuestro modo de ver la indicación con lo que plantea el Ejecutivo. Por eso, Presidenta, yo al menos voy a votar a favor.
Sí, a mí, Carla, igual me hace sentido lo que indica nada es tan rígido, todo puede ser cambiable y sobre todo cuando hablamos de modelos de intervención quizás no, pero quizás si pudiese argumentar con algo, Carla, con respecto a lo que indica el diputado Melo, que a mí igual me hace sentido. Sí, nosotros consideramos obviamente atendible esta conversación porque también nos invita a discutir sobre qué modelo se quieren seguir construyendo en un servicio de protección especializada. Así que la discusión es imposible negarla y en eso nosotros tenemos bastante apertura. Sin perjuicio de ello, estamos hablando de líneas de acción que son bastante grandes. Estamos hablando, por ejemplo, línea de acción de adopción, de ambulatorio. Estamos hablando, por un lado, de cómo estamos creando la protección especializada a atender a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, lo que ya habría una discusión que al menos es compleja para lo que nos convoca la ley de armonización, que es armonizar los 3 proyectos de ley conforme estén conversando entre ellos, pero discutir una nueva línea de acción, la discusión es un poco más grande. Y eso sí invitaría a sentarse en rediseñar o repensar el servicio de protección especializada. Entonces, en esa línea, al menos desde la posición del Ejecutivo, es que quedaría un poco fuera de la invitación, o sea, más que la invitación de la orden que nos hace la ley de garantía en armonizar estas 3 leyes, porque abre una bolsa que al menos desde el Ejecutivo no ha estado pensada siempre y cuando ya se discutió con la apertura y la creación del servicio de protección especializada. Entonces, en esa línea al menos nosotros consideramos que no es un debate cerrado en lo absoluto, que si se quiere discutir respecto de programas, bienvenido, pero si se quiere discutir respecto a líneas de acción, ahí habría que discutir un proyecto de ley que está repensando el servicio de protección especializada con financiamiento para ello y un conjunto de otros elementos que requiere pensar tanto metodológica, técnica y políticamente un nuevo sistema de protección. Diputado Celedón. A mí me complica un poco la frase final de la sugerencia del diputado Melo, porque estamos hablando de un universo distinto. Cuando dice según la realidad de cada niño, niña o adolescente. Entonces, el concepto de línea de acción se refiere a una mirada institucional respecto del conjunto de los niños que requieren protección, digamos. En cambio, esto que es completamente legítimo lo que plantea el diputado. No sé si estará en la ubicación, pero sin duda el requerimiento de una autoridad administrativa o judicial competente, pero se refiere a un niño con nombre y apellido, ¿sí? Y no al universo. Esa observación quería hacer. Diputado Celedón, diputados y diputadas, a mí me parece que le pudiésemos dar una vuelta a lo que ha planteado el diputado Melo, lo que ha dicho también Carla, y pudiésemos dejar hasta acá la discusión en torno a lo que hemos aprobado hasta ahora. Y quizás para la próxima semana, recuerden que la primera etapa de la comisión va a ser con las audiencias que hemos conversado, que es la Defensoría y también FOSIS, y lo que planteó también el diputado Tuiti, y continuar con precisamente con este artículo, ¿no? Queda una. Sí, pero es que estaba hablando con el secretario que queda solamente una indicación en del Ejecutivo. Pero diputado Melo, tienes la palabra. Gracias, presidenta. Mire, para que no quede la sensación de que nosotros queremos revisar las líneas de acción que tiene el gobierno, o sea, que están del servicio, que se están discutiendo hoy día, ¿ya? No se trata de eso, sino que en todo proceso de intervención, lo que queremos recoger en el fondo es la experiencia que está en los procesos de intervención que existen por parte de los entes colaboradores, ¿ya? Que se puedan incorporar en el fondo también en la elaboración y la construcción de la política pública. Pero aquí no se trata de elaborar nuevas líneas de acción, no sé si me explico, ¿ya? Porque
tengo esa sensación, ¿ya? Puedo estar equivocado. Pero yo concuerdo con usted, Presidenta, que pueda dejar hasta acá la votación y podamos avanzar la próxima semana. Gracias. Queda, diputado, una indicación que es del Ejecutivo, que sería la última, es la 29, que sería la última y ya terminaríamos ahí con la página 152. Pero no sé si quieren, preferimos como... Diputado, ¿se le está pidiendo la palabra o se le quedó mal? Ya, se le quedó encendido, ya. O si prefieren... Perdón. Lo que estábamos conversando, lo que dijo Carla, y también lo planteado por el diputado Melo, y a mí me parece que igual es importante darle una vuelta. Con sus asesores quizás también. Carla. Tomando lo que decía el diputado Melo, si nosotros revisamos el artículo 18 bis, se refiere a la flexibilidad de los programas. Entonces, y eso sí considera lo que usted señala respecto de los aspectos territoriales y las necesidades de cada niño, niña y adolescente. Es más, como ahora ya habiendo aclarado un poco más, nosotros lo vemos en el 18 bis y creemos que encaja bastante bien respecto de la necesidad y nos parecía importante dejarlo acá sentado porque nos permitía obviamente referirnos a la flexibilidad que hoy día sí al menos estaría de acuerdo a la realidad propia de cada niño, niña y adolescente. Presidenta, entonces, para simplemente poner el contexto para la próxima sesión y cuando retomemos la votación, estamos en el artículo 18, del cual vamos a dejar pendientes todas las indicaciones. La 27 y 28, parlamentarias, que es la misma, digamos, que agrega esta sexta línea de acción, que es lo que se va a discutir, y una indicación del Ejecutivo que agrega una letra C. Eso quedaría pendiente. Entonces, volvemos sobre el artículo 18 en la próxima sesión de votación, página 149 al final. Vamos, Carla, entonces. Yo no sé si la próxima semana ya va a poder participar la secretaria, ¿sí? Ya. De todas maneras, igual ustedes son bienvenidas. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.